Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, una vez más vamos a leer Segunda de Samuel, esta lectura bíblica de un año. Vamos a seguir leyendo, perseverando, dándole gracias a Dios, ¿no? Por poder estar aquí en este momento leyendo tu palabra, por apartar este tiempo, por tener este momento para poder leer y crecer en Dios, amén, porque eso nos da la palabra crecimiento. La Biblia es ese manual de instrucciones para el ser humano, de cómo acercarse a Dios, amén, cómo tener una vida recta delante de Dios. Y le damos gracias a Él por tener su palabra, por poder ser libres, para poder leerla, meditarla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por poder estar aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Dios mío, en ti, esta bendición, Señor, de poder tener tu palabra al alcance de nuestra mano. Señor, te pedimos poder leerla, reflexionar en ella, que tú nos hagas, Señor, meditar, Señor, que nos hagas escudriñar el corazón, Señor Jesús, y que sea de crecimiento esta palabra para nuestra vida, Señor, que podamos meditarla, sacar, Señor Jesús, lo que es para cada uno de nosotros, aquello que hoy tú nos vas a hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, David extiende sus dominios, capítulo 8. Dice, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Medgama de mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab y midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel para enterrarlos, para preservarle la vida, y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarreteó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujeto a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey a David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. El reino de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc de Ahitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos.
y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, el rey. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: ¿Tu siervo? El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba le respondió al rey: He aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo a David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarán los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Qué tremenda es esta historia, ¿no? Que cuenta la misericordia que hizo David con el hijo de Jonathan. Ellos tenían un pacto, ¿no? Que iban a cuidar su descendencia, y en ese momento se acordó el rey y quiso hacer misericordia. Así como Dios se acuerda de nosotros y hace misericordia y nos sienta a su mesa y tapa todas nuestras culpas, tapa nuestras imperfecciones y nos permite sentarnos a su mesa. Dios es tan bueno. Amén. Segunda de Samuel 10. Derrota de los amonitas y sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Y dijo David: Haré yo misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas, llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿Te parece que por honrar a David tu padre ha enviado consoladores? ¿Te parece que por hacer honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó a que le dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces vuelvan. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron los sueldos a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, del rey Maca 1.000 hombres, de Istob 12.000 hombres.
Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguarda, entresacó a todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Luego el resto del ejército de la mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también, ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Y se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Dios a Hadad-ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando por el Jordán vino a Eleam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo, e hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. De allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Amén. Tremendo. Siempre Dios dándonos la victoria. Amén. Qué grande que es nuestro Dios, qué poderoso que es Él. David y Betsabé, capítulo 11. Aconteció el año siguiente, amén, en un año David estaba en la tierra siendo bendecido por Dios, y al otro año David se olvidó cuál era su ocupación y estuvo tiempo libre, el cual le dice que lo ocupó en cosas malas. Amén. Por eso debemos ocuparnos de las cosas de Dios, porque nos mantienen enfocados en Dios. Amén. Una relación con Dios constante, porque nos mantiene enfocados en Dios. Amén. Dice David y Betsabé, 2 Samuel 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerlo a saber a David, diciéndole: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David:
el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió de manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, así el rey comenzare a enojarse, tú, y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos del rey. Murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tremendo. Amén. Que podamos ser siempre guiados por el Señor, que no hagamos nada que esté fuera de su voluntad, menos tratar de esconder el pecado. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.